Buenos días, mi nombre es Adrián Mora y voy a hablar sobre diferencias que existen al utilizar relés diferenciales de baja y alta impedancia. Relés diferenciales de baja impedancia. Este deriva su nombre porque sus entradas de corriente tienen una baja impedancia al flujo de corriente del secundario del transformador de corriente. Esto permite que el TC sea compartido con otros relés, medidores, etc. y su conexión se representa en la siguiente figura. Algo importante de corroborar es que los TC tengan la misma polaridad para que la suma de corrientes sea correcta. El relé de baja impedancia realiza primero la suma vectorial de las corrientes normales de las entradas de todos los TC, que detectan las corrientes diferenciales generadas por una falla interna. La zona de protección interna se define por la localización de todos los TC que se conectan en lo que es el relé. Para tener en cuenta las pequeñas diferencias en el desempeño del TC, el relé también suma aritméticamente las magnitudes de las corrientes para crear una corriente de restricción IRT. Aquí vemos en esta gráfica lo que es el comportamiento diferencial de barra con y sin falla interna. La diferencia de corriente de la sumatoria vectorial de la corriente será la corriente de operación IOP. La corriente de operación IOP es comparada con la corriente de restricción IRT. El relé opera cuando IOP excede el mínimo umbral y un porcentaje de la corriente de restricción IRT, definido por una pendiente de ajuste. Este porcentaje diferencial de corriente característico se muestra lo que es en la gráfica. Condiciones de corriente normal. Como se muestra en la figura, la corriente de operación es virtualmente cero y la corriente de restricción es un valor finito proporcional a la carga de corriente que fluye a través de la barra. Condiciones de carga interna. Esta produce lo que es un incremento tanto en la corriente de operación como en la de restricción proporcional a la magnitud de la falla, moviendo un punto de operación IO sobre IRT de la región de restricción dentro de la región de operación, causando un elemento diferencial de operación y el disparo del relé como se muestra en la gráfica. Condiciones de falla externa. Por el contrario, el relé debe ser protegido contra disparos por fallas externas, transistores de conmutación y los cambios normales de carga a través de corriente de flujo causada por el arranque del motor, etc. En esta gráfica vemos lo que es la operación del relé de baja impedancia por fallas del TC saturado. El elemento de relé diferencial sigue activado y listo para disparar si la falla se convierte en una falla interna. Si la corriente de operación y la corriente de restricción se incrementan al mismo tiempo en las fallas internas, y el relé dispara tan pronto como la corriente de operación supere la característica de restricción y el mínimo umbral de funcionamiento de corriente, como se muestra aquí en el gráfico. Relé diferenciales de alta impedancia. La particularidad de un relé diferencial de alta impedancia es, en primer lugar, su alta impedancia de entrada a la señal de lectura de la corriente de cada uno de los campos relacionados a la barra a proteger. Además, para este arreglo en especial se necesita que los distintos TC relacionados estén conectados en paralelo como se muestra en la figura. El relé de alta impedancia se calibra y ajusta basado en la tensión a través del relé mismo causado por la corriente que circula por la alta impedancia del relé. Cuando se detecta un voltaje en el relé debe haber orden de disparo. La figura muestra los elementos básicos del relé de alta impedancia. El elemento 87Z, que lo vemos aquí, este es un elemento de baja impedancia ajustable para accionar respecto a tensión. Un varistor o MOV, que lo vemos aquí, se conecta a través del circuito de alta impedancia para prevenir una alta tensión que daña el relé y los circuitos del TC. La capacidad de absorción de energía del MOV debe ser suficiente para soportar la energía liberada del TC en paralelo durante un periodo de varios ciclos. Otra forma de reducir la disipación energética del MOV puede ser mediante la conexión de un contacto de relé de bloqueo 86 a través de la rama de alta impedancia del relé para desviar la corriente lejos de esta, después de que el relé dispara. Condiciones de carga normal. En esta gráfica vemos lo que es el balance de corriente en TC en condiciones normales de carga. En condiciones de equilibrio de carga o durante una condición de fallo externo, si el TC no se satura y todos los TC tienen la misma relación, la corriente circulará entre los transformadores de intensidad y la corriente no fluirá a través de la ruta del relé de alta impedancia R y 87Z, lo vemos aquí, independientemente de la impedancia interna del relé, lo que resulta una tensión cero, como lo muestra aquí en la figura. Condiciones de falla externa. En las condiciones de falla, el TC del circuito involucrado es el más probable en saturarse. El relé diferencial de barra de alta impedancia debe marcar una tensión de disparo por encima de la tensión que podría desarrollarse a través del relé con TC totalmente saturado. Cuando un TC está completamente saturado, se convierte en un simple trayecto de la corriente, por lo que la caída en el mismo es mínima. Contraria a BR, que lo vemos aquí, es más significativo en el circuito de relé de alta impedancia, como se muestra aquí en la figura. Falla interna de barra. La figura muestra el flujo de corriente primaria de una falla interna de barra. También muestra que la tensión desarrollada a través del relé excede el ajuste de este, produciendo un disparo. Esencialmente, la alta impedancia interna del relé presenta un circuito abierto a los TC en paralelo. Muchas gracias.